Pasaba los días sentada en la vieja hamaca del salón, mirando por la ventana cómo se movían las hojas de los árboles en acompasado baile silencioso. Me asomaba, miraba al cielo para comprobar el tiempo que hacía allí, recostada. Dejaba pasar el tiempo esperando a que alguien me visitase. Esa era mi vida entonces. Y digo entonces porque yo ya no estoy en este mundo. Hace 2 meses que morí. ¿Sí? No pasa nada. Todo el mundo se muere, ¿no? Lo peor de todo esto no fue morirme, sino que desde la perspectiva de un muerto todo se ve de otra forma, claro. Ahora, pasado el tiempo, veo mi vida como algo bastante triste. Siempre fui una niña retraída y asustadiza. Además, nunca fui muy atractiva y muy agraciada físicamente, claro. Tenía los ojos pequeños y poco expresivos. Mi estatura no pasaba del 1,57 y siempre pesé demasiado para mi complexión. Desde pequeña se reían de mí por una pequeña cojera que contraje debido a la poliomielitis. Y si esto no era poco, mis padres no me dieron una educación adecuada para ganarme la vida con la más mínima dignidad. Yo nací en 1950 y fallecí en 2017, a la edad de 67 años, fruto de un cáncer de pulmón. Fueron 67 años de poca intensidad, aunque supongo que la vida de la mayoría de las personas es parecida a la mía. Mucha frustración y no demasiadas alegrías. Aún recuerdo a doña Marisol, mi profesora de primaria. Cuando corregía los dictados y la caligrafía y me repetía delante de toda la clase: Merceditas, eres la niña menos aplicada de la clase. A ver si mejoras, que te vas a quedar para fregar suelos, hija. En mi casa nadie estudiaba. Mi hermano Raúl, el mayor, tenía 10 años más que yo y ya estaba trabajando desde los 14 como aprendiz en una ferretería. Luego estaba mi hermano Carlitos, 2 años más pequeño. A ese solo le gustaba el fútbol. Acabó jugando en un equipo de tercera regional y de ahí a los albañiles. Digo que en mi casa nadie estudiaba porque me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo. Tenía una amiga que también murió hace tiempo, a la que visitaba a menudo y que sí había recibido una educación superior. En su domicilio tenía una biblioteca a la que íbamos a jugar cuando niñas. Y aún recuerdo a su padre consultando los libros en aquellos anaqueles de madera mientras nosotras dos jugábamos en la alfombra con aquellas muñecas de la época. Ella aprobó una oposición en Hacienda y creo que tuvo una vida bastante cómoda. Sin embargo, a mí me tocó bailar con la más fea. Como era mala estudiante, mi padre me sacó del colegio muy pronto. A los 14 años ya estaba trabajando como costurera en una pequeña empresa del pueblo que se dedicaba a hacer gorras para una empresa de Madrid. Así pasaban los días, sentada delante de aquella vieja máquina de coser hasta las 9 de la noche. En el pueblo no había mucho que hacer. Un adolescente con 16 o 17 años tiene inquietudes de todo tipo, pero a mí solo me gustaba llegar a casa, cenar y ponerme a ver una de esas teleseries en la televisión en blanco y negro que mi padre había comprado a plazos. Luego a dormir y vuelta a empezar el trabajo. A mí no me miraban los chicos, yo era fea y gorda. Además, mi cojera me hacía mucho menos atractiva si cabe. Por lo tanto, dejé de interesarme por los hombres desde muy temprano. Recuerdo uno de los episodios más dolorosos de mi existencia, el día en que Dámaso, el hijo de los vecinos de enfrente, me propuso ir a un guateque que había preparado él y sus amigos. Me dijo abiertamente, con la franqueza que caracteriza a un chico de 15 años, que yo no le gustaba en absoluto, pero que necesitaban chicas para la fiesta y cuantas más mejor. Y ayer me presenté yo, acompañada por aquel vecino casi desconocido y con mis mejores galas. Llevaba un vestido rosa que me había hecho yo misma, con bordados blancos y un escote generoso que remarcaba mis pequeños pechos adolescentes. Cuando llevábamos un par de horas en esa destartalada casa de los abuelos de uno de ellos, donde habían comprado y colocado un tocadiscos y algunas bebidas, escuchaba arrinconada a uno de los extremos del salón como algunos de ellos se reían mientras miraban mi vestido. Y uno de los más guapos se acercó a mí, tambaleándose, borracho,
y me dice: pareces un helado de fresa derretido. Y se volvió a marchar con sus amigos riendo a carcajadas. Esa fue mi máxima experiencia masculina en toda mi adolescencia. Parece difícil de creer, pero es así. Siempre fui muy retraída. Intentaba estar guapa, pero creo que no lo conseguía. Yo sabía que no lo era, pero todas las mañanas antes de salir de casa me encerraba un par de minutos frente al pequeño espejo del baño y me decía: guapa, más que guapa. Hoy va a ser el día en que conozcas a alguien que te quiera de verdad. Pero nunca llegaba ese día. Pasaban los meses y los años y nadie me quería como yo deseaba. Todas las compañeras de mi trabajo se iban casando y embarazando y ahí seguía yo, con mis 25 añitos y sin conocer al hombre de mi vida. Deseaba con todas mis fuerzas salir de aquel pueblo miserable que solo me traía malos recuerdos y desplantes de todo el mundo hacia aquella niña fea y gorda, pero no sabía cómo hacerlo. Mi cortedad, mi timidez, mi falta de espíritu, yo qué sé. Todo esto me impedía dar algún paso para salir de todo aquello. El verano de 1975 fue muy duro para mí, cada vez que lo recuerdo. En España las cosas empezaban a cambiar, pero no en mi pueblo. Yo veía la televisión y pensaba que a partir de esos momentos de libertad, con los nuevos modos y tiempos, harían que mi vida fuese a mejor. Pero en mi pueblo no cambiaba nada. Seguía en la fábrica de gorras, con mi cojera habitual, que iba a más, por cierto, y mis padres cada vez necesitaban más cuidados. Ya eran mayores y mis dos hermanos pequeños se habían marchado de casa, por lo que yo era la única ayuda que tenían mis progenitores. Sin embargo, aunque yo me esforzaba por tenerlos bien atendidos, su cariño hacia mí no era ni mucho menos recíproco. Aún recuerdo como mi padre, cabreado con el mundo por no haber tenido una hija distinta, me gritaba a veces desde la silla de la cocina mientras empuñaba la botella de vino barato y decía: a ver cuándo traes a casa algún novio, hija, aunque sea algún lisiao. Y sonaba una de esas carcajadas socarronas y malintencionadas que le caracterizaban. Tanto me lo repitió que ese verano me propuse encontrar un novio como fuese. No tenía amigos, mis únicos amigos eran mis compañeras de trabajo, pero ya todas estaban casadas y con hijos. Así pues, había muchas esperanzas de conocer a alguien interesante. Pero la vida me dio un pequeño respiro. Una mañana de domingo de aquel agosto del 65, me acerqué a comprar pan a la pequeña tienda de la esquina, pero tropecé con los adoquines y me di de bruces con el suelo. Y bueno, como si una película romántica se tratase, me recogió del asfalto un joven algo mayor y, ayudándome a levantarme, me dijo: ten cuidado, una chica tan guapa tiene que tener cuidado, no vaya a caerse, las muñecas se rompen con mucha facilidad. Aquellas palabras me sonaron a gloria celestial. Ese chico probablemente no sería ni tan siquiera guapo, pero a mí me pareció lo más atractivo que había visto en toda mi vida. El chico en cuestión se llamaba Ramón y trabajaba como representante para una empresa de bollería. En el momento en que yo me caí, él estaba dejando unos pedidos en la pequeña tienda. El pobre trabajaba también los domingos y aunque era gordito y poco agraciado como yo, a mí me gustó. A partir de entonces, entablamos conversación cada vez que coincidíamos en la tienda. Eran muy pocas veces, pero yo cada día acudía a aquel pequeño negocio como el que acude a Lourdes. Cada vez lo hacía con más asiduidad. Casi nunca necesitaba nada, pero inventaba excusas para ir a cualquier cosa. Cuando entablamos nuestra tercera pequeña conversación, Ramón me invitó a tomar algo en el bar del pueblo. Solo teníamos 2 bares en aquella pequeña localidad y uno de ellos estaba en plena carretera. Era lo que había. De este modo, quedamos 2 días después en la esquina de mi calle, donde él me recogería e iríamos a tomar algo al bar. Esos 2 días realmente se hicieron interminables para mí. ¿Qué me iba a poner para esa cita? ¿De qué iba a hablarle? Tenía que ser comedida en mis palabras para no intimidar a aquel chaval. No quería parecer demasiado descarada. En esos tiempos había visto gente por televisión
Y eran gente muy atrevida. Y yo no quería serlo. Solo deseaba que Ramón me quisiese, nada más. Lo iba a conseguir al precio que fuese, joder. Esos días pensaba mientras cosía en la fábrica que mi vida iba a cambiar radicalmente, que dejaría el pueblo para irme con mi novio, que tendría hijos y que me sentiría como cualquiera de mis compañeras, halagada y querida por mi hombre. No era consciente de que solo se trataba de tomar una cerveza con un desconocido y de que de todas mis elucubraciones se podían ir al garete en cualquier momento. Pero yo no pensaba así, deseaba con todas mis fuerzas que aquella improvisada situación se convirtiese en mi balsa de salvación. Lo necesitaba como el agua. Pasados aquellos 2 largos días de espera, me presenté a la 1:30 del mediodía en la esquina de la tiendecita con toda la valentía de que disponía, todos los nervios del mundo y un pequeño bolso verde pistacho entre las manos que me ayudaba a mantener algo de tranquilidad. Y llegó Ramón. Aparcó su vieja furgoneta de reparto frente a mí y aquel vehículo sinceramente me pareció el mejor deportivo de lujo del momento. Salió embutido en su uniforme de repartidor y yo lo vi con el traje más elegante del mundo. Me ofreció su mano llena de callosidades y me resultó el más fino de los caballeros de la capital. Qué tonta era. En fin, yo no estaba nada acostumbrada a que nadie se preocupase por mí, ni siquiera 5 minutos. Y ese instante me resultó maravilloso. Fuimos al bar del pueblo. El lugar estaba plagado de operarios, agricultores, y a todos los conocía de toda la vida y, claro, en cuanto hicimos acto de presencia allí, todas las miradas se centraron en nosotros. Esas miradas inquisitorias del pueblo que tanto daño me hacían. Pero yo traté de abstraerme de todo aquello. Supongo que Ramón se dio cuenta enseguida de que eran fruto de los comentarios de todos esos pueblerinos, pero eso a él le daba igual. Él no era de allí y estaba acostumbrado a vivir su vida. Estuvimos hablando un buen rato de todo, creo que congeniamos. De la muerte de Franco, de lo caro que estaba todo, de la música que nos gustaba, de lo pequeño de la localidad y tantas cosas que a mí se me pasó el día volada. Creo que a él también. Yo le miraba como si se mira un santo en una iglesia. Le escuchaba y me parecía que me hablaba como nadie me había hablado nunca, con cariño y reciprocidad. Supongo que él se daría cuenta de que yo era una chica provinciana de pueblo y poco agraciada, pero a mí me daba igual. Quería disfrutar de ese momento en toda su intensidad. La verdad, nos vimos varias tardes más. Ramón no era una persona culta, pero había vivido muchísimo más que yo, claro. Sin embargo, hacía chistes de todo. Era una persona muy alegre y dicharachera y eso me gustaba. Yo necesitaba a alguien así en mi vida. Alguien que me diese alegría y que me apartase de todos aquellos fantasmas de fealdad y podredumbre que me perseguían desde niña. Nos hicimos lo suficientemente amigos como para quedar algunos días para hacer el picnic en el campo. Y uno de esos días, en mitad de la romería de San Pantaleón, él me besó. Joder, vaya si me besó. Fue un beso sin lengua, sin pasión, pero para mí fue un instante inolvidable. Nadie lo había hecho nunca. Ese beso resultó para mí la confirmación de que podía ser una mujer deseada por alguien, de que existía en aquel mundo de campesinos indeseables y sucios, y de que mis labios estaban ahí para algo más que para hablar con mis padres o para pintármelos para nadie. Ese beso significó el renacer a la vida. Un empujón en esta triste existencia que durante tantos años me había convertido en una mujer sin la palabra placer en su boca y que era besada por primera vez. A los 27 años yo era virgen, claro. Y el hecho de pensar por un solo instante en hacer el amor con alguien me producía desazón. Primero me daba una vergüenza horrible reconocer ante alguien que no había sido desvirgada a mi edad. Y segundo, albergaba un miedo terrible ante el hecho de que se pudiese producir este acto. Reconozco que mi educación judeocristiana no me ayudaba a la hora de pensar con claridad sobre aquellos temas, pero tampoco quería convertirme en una de esas descocadas que veía por televisión. Eran tiempos del destape, y mi madre no paraba de repetirme constantemente que ella fue virgen hasta el día de su boda, y que aquello tenía que ser el secreto mejor guardado de una mujer hasta que decidiese darse al hombre que se casase con una.
Yo así lo veía, pero Ramón era cada vez más perseverante en su intento por conseguir arrebatarme ese secreto al que se refería mi madre. Una noche, mientras charlábamos dentro del furgón de reparto a las afueras del pueblo, él se echó sobre mí sin previo aviso. Supongo que tampoco tendría mucha experiencia con las mujeres, y mientras yo le hablaba sobre los últimos modelos de gorras del mercado, notaba que me recorría con la mirada de una forma que nunca lo había hecho. Yo me resistí y a eso a él no le gustó. Me agarró de los brazos y me dijo que ya era hora de hacerlo. ¿Hacer qué?, le pregunté. Pues eso, respondió entrecortado. Yo ya sabía naturalmente lo que quería, pero intenté retomar la conversación por otros derroteros, aunque fue absolutamente inútil. Se abalanzó sobre mí, me tumbó en el asiento de atrás y allí, entre pedidos de galletas Fontaneda y botes de Colacao, intentó penetrarme. En esos instantes se me pasaron tantas cosas por la cabeza y vinieron a mi memoria pequeñas frases de mi madre gritándome «¡No, no lo permitas!» y mi padre gritándome «¡Puta, más que puta!». No lo permití. Le abofeteé y salí del coche gritando. No sé muy bien para qué gritaba ni de dónde dirigirme. Esa fue la última vez que vi a Ramón. Pasé el resto del verano llorando. Como me hubiese encantado hacer el amor con aquel chico hasta la extenuación, pero no pude. No pude, como no he podido nunca hacer tantas cosas que hubiese deseado hacer y que por unos motivos u otros nunca he hecho. Así es la vida. Dulce y maravillosa en pocas ocasiones y dura y angustiosa en una gran mayoría. A partir de todo aquello me convertí más aún en una mujer de casa dedicada a intentar olvidarme de casi todo para centrarme en el cuidado de mis ancianos padres y tener la casa lo más limpia posible. Por la noche veía la televisión sentada en el sofá con mis padres, arropada por las faldillas de la mesa camilla, y de vez en cuando atusaba el picón del brasero bajo las faldas con la roída badila. Iba siendo consciente de cómo mi vida iba pasando sin pena ni gloria, tragando la miseria con paciencia y toda la resignación del mundo. Pero a su vez, ese conformismo me hacía agarrar aquel atizador con fuerza, con tanta fuerza que hubiese deseado tener valor para haber golpeado a mis padres hasta la muerte, la verdad. Ellos habían hecho de mí una persona muerta en vida. En cualquier caso, yo buscaba culpables a mi situación sin darme cuenta de que quizás la culpable de todo era mi fealdad, mi timidez, mi educación y, por qué no decirlo, mi falta de valores. Cuando mis padres murieron yo tenía 50 años. Casi murieron a la vez. Les separaron solo unos meses, la verdad. A partir de aquello empecé a fumar, fíjate, nunca lo había hecho. Pero el tabaco me daba una especie de sensación de libertad que no había tenido hasta entonces. Una falsa percepción de que todo estaba bien y de que la vida había que vivirla como cada uno de nosotros pudiese. Ay, qué tonta fui. Mientras fumaba pensaba que las cosas no iban tan mal y ese humo me proporcionaba una especie de muro de contención ante la realidad que me rodeaba. Pero ese muro, la verdad, se convirtió en mi tumba. A la edad de 61 años, me diagnosticaron un cáncer de pulmón que me llevó al otro barrio. Morí sin pena ni gloria. Al final, mi muerte fue tan infame como mi vida, corta en intensidad y larga en dificultades. Una vida plagada de inconvenientes y obstáculos de los que jamás pude escapar.